Televisa presenta. Solo he compartido esto con unas cuantas personas, y cuando pienso en ello, aún me asusta. Cuando tenía 16 años, crecí en una pequeña ciudad, donde explorar las colinas era el único pasatiempo interesante. Este incidente ocurrió al norte de Ruby Valley, en el condado de Elko, Nevada. Algún día buscaré este lugar por Google Earth, para mostrarles una foto. Este lugar se ubica casi al norte, afuera del camino de la autopista 93, que lleva a Ruby Valley. Siempre me gustó explorar ciudades fantasmas, y minas abandonadas. Esas mierdas siempre me han llamado la atención. En el restaurante bar, de Wells, Nevada, que es donde yo crecí, tenían uno de estos mapas antiguos que parecían del siglo pasado, debajo del vidrio de la mesa. En este mapa se mostraba un montón de ciudades fantasmas, al norte de Ruby Valley, así que pensé en ir a explorarlas, ya que no había estado en esa zona muy a menudo. Me puse a gasear mi camioneta 72 Dodge W200, y como buen campesino sureño que soy, agarré mi rifle HK-91, y partí hacia mi destino. Empecé a encontrar viejos cimientos en la parte inferior del condado, así que fui rumbo a las montañas, en donde encontré minas abandonadas. La verdad es que esto me estaba encantando, así que seguí explorando. Tomé un viejo camino el cual estaba cubierto de maleza en la hierba, hasta que llegué a un árbol que bloqueaba el camino. El árbol era un pino piñonero, que medía como unos 2 pies de diámetro. Atrás del pino, el camino seguía como por unas 200 yardas. Después di una vuelta de 180 grados con mi camioneta, y la terminé aparcando enfrente del pino de antes, y empecé a ir a pie. También agarré mi rifle y lo cargué con 20 balas. Y guardé las restantes en mi bolsillo izquierdo. Siempre he llevado un rifle a la mano, pues cuando exploraba minas abandonadas siempre había leones de montañas rondando por ahí, además de que a veces me gustaba disparar a cualquier cosa que se me atravesara en mi camino. Tan pronto como crucé el pino a pie, empecé a sentir una extraña sensación de escalofríos, como si estuviese siendo observado. Empecé a avanzar por las 200 yardas de camino que había mencionado antes, hasta el punto en el que el camino empezó a inclinarse hacia la derecha, y comenzó a tener más altura como si fuera una colina, el cual me llevaba a una cabaña. Para este punto no solo tenía la sensación de estar siendo observado, sino que también de un momento a otro, todo se había vuelto jodidamente silencioso. Esto fue como en junio más o menos, ya que todo el mundo acababa de salir de vacaciones. Sea a donde fueras podías escuchar a esas malditas chicharras, pero por alguna razón en este lugar no. Pareciera que al haber cruzado el pino, la montaña se volvió silenciosa de repente. Nada de insectos, nada de pájaros, nada en lo absoluto. Todo estaba completamente callado. Cuando llegué a la curva, había una gigantesca roca, la cual debía de medir como unos 15 pies de diámetro. Se notaba que solía estar por el camino, pero debido a los años de erosión, la nieve y todo ese tipo de mierdas, se había deslizado un poco fuera del camino. Parecía que era piedra caliza roja, o alguna cosa así. Me sorprendió ya que esas rocas no son tan comunes en esta zona. Miré hacia la roca, y vi que en algún punto esta tenía algunos tallados alrededor de ella. Debido al mal tiempo o a cualquier otra cosa, estos tallados estaban bastante malgastados. Seguí caminando por el camino, estaba aterrado como la mierda, pero quería averiguar qué era lo que había en esa cabaña, pues como era de esperarse, nadie había estado ahí desde hace mucho tiempo. Para este punto, ya había estado más de 3 horas deambulando por este lugar. Cuando llegué a la cabaña, me percaté que a pesar de haber sido abandonada desde hace muchos años, esta seguía estando en un buen estado. Los vidrios de las ventanas seguían intactos, y también había restos de cortinas detrás de las ventanas. En este punto había algo dentro de mi mente que me decía que debería irme. A pesar de mis corazonadas, decidí entrar a la cabaña, y fue ahí donde me di cuenta que algo estaba mal. La mayoría de cabañas que están en medio de la nada en Nevada, siempre están vacías, pero esta estaba completamente amueblada. El tiempo siempre pasa factura, pero parecía que para esta cabaña no. La cama, que era un poco vieja, seguía estando aquí. Había platos y otros utensilios de cocina por toda la casa, además de ropa algo vieja, y cosas personales tales como un baúl, fotos desteñidas, y demás cosas. Pero lo que realmente me sorprendió, fue la mesa del comedor. Esta estaba hecha para 4 personas.
Había platos, unos lentes, y también algunos cubiertos. Nunca había visto otra cabaña que se encontrara en estas condiciones. Es como si el que haya vivido aquí, simplemente se levantara y abandonara todo esto. Sentía que yo no debería de estar aquí, así que salí de la cabaña para ver si me encontraba con una mina o algo así. Una vez que me paré enfrente de la puerta, decidí recargar mi rifle HK-91. El sonido que yo hacía al recargar mi rifle, fue muy esencial para calmar mis nervios. Decidí irme a la parte trasera de la cabaña, en donde se encontraba un pozo que lucía intacto, pero mientras más me acercaba, más podía escuchar un pequeño sonido, como un ligero sonido de brisa. Cuando estaba como a 30 pies del pozo, empecé a oler un extraño olor. Olía asquerosamente mal. Definitivamente pensé que algo había muerto en ese lugar. El olor a podrido era muy fuerte en el aire, parecía como si este olor hubiera rasgado mis fosas nasales. No quería acercarme demasiado al pozo, así que empecé a caminar hacia la izquierda, hasta que empecé a ver el comienzo de una mina abandonada, arriba de la colina. Cuando me acercaba a ella, podía sentir una pequeña brisa que salía de ahí, pasando por todo mi cuerpo. Esto no les sonará para nada extraño a los que ya hayan explorado una mina abandonada antes. Aunque era algo extraño, porque no veía a ninguno de los árboles, o arbustos, moviéndose debido a la brisa. Aunque eso sí, se sentía bastante calmado. También otra cosa es que la brisa se sentía bastante caliente, cuando por lo normal estas son bastante frías. Mientras más me acercaba, más lento caminaba hacia la mina. Desde que crucé aquel pino en el camino todo se fue a la mierda. Estaba a unos 15 pies de entrar a la mina, cuando de repente ese olor a podrido incrementó. Era el mismo olor de antes, pero todavía más fuerte. Fue ahí cuando todos mis sentidos arácnidos se encendieron. Tenía que salir de ahí. Entonces empecé a dar vuelta a la izquierda para regresarme, pero de repente vi a una sombra negra moviéndose por la entrada de la mina. Sea lo que fuera esta cosa, esta tenía que encorvarse un poco para poder entrar a la mina, y eso que la mina medía por lo menos unos 3 metros. Al principio pensé que era un león de montaña, pero después recordé que esa cosa era muy grande para ser un simple león. En mi mente yo solo estaba tratando de pensar, ¿qué carajos era eso? Al principio pensé que solo se trataba de un oso negro demasiado grande, los cuales son muy raros de ver en Nevada. Me paralicé un momento por el pánico, mientras esta cosa seguía acercándose lentamente. Probablemente esta cosa estaba a 10 pies de la entrada de la mina, cuando la luz hizo su trabajo, y empezó a mostrar lo que sea que fuera esta cosa, desde los pies hasta la cabeza. Entonces, fue cuando dio un grito demasiado fuerte. Este grito no se parecía en nada a cualquier otra cosa que yo haya escuchado en mi vida. Después de todo esto dejé de estar paralizado, e hice lo que todo buen sureño debería de hacer. Le disparé a esa jodida cosa. Saqué mi rifle HK-91, le apunté a donde parecía que era su pecho, y disparé 5 veces seguidas lo más rápido que pude. Si alguna vez han disparado con un rifle de largo calibre, deberían de conocer el sonido de la bala, cuando esta pega con algo. Estos 5 disparos solo hicieron que esta cosa gritara aún más fuerte que antes, pero esta vez de una manera dolorosa. En este momento empecé a escuchar más gritos que venían del pozo, y otros más que venían de la colina, arriba de la mina. Entonces empecé a correr lo más rápido que pude, entre los árboles que estaban a un lado del camino. Mientras corría, podía ver cosas moviéndose rápidamente, a la vez que gritaban de una manera salvaje. Podía escuchar los gritos de dolor que venían desde la mina, de la primera cosa a la que le disparé. Lo que sea que fuera, definitivamente le había dado justo en el clavo. Además de eso, las cosas que vi moviéndose rápidamente con anterioridad, estaban corriendo de árbol en árbol a 4 patas, mientras me perseguían. Mientras corría hacia la roca de hace rato, estaba disparando a estas cosas que se movían por los árboles. Al momento de llegar a la roca, ya había gastado todo mi cartucho en el rifle, así que lo cambié de inmediato por otro, y empecé a correr hacia el pino que bloqueaba el camino. Seguí mirando hacia atrás, y vi que estas cosas se quedaron en los árboles. Podría haber distinguido sus formas y sus pelajes, pero estos no se quedaban quietos. Volví al pino que bloqueaba el camino, y cuando lo crucé, me caí, así que me levanté del piso, y empecé a disparar a cualquier cosa que se me acercase. Varias veces di en el blanco, pues cuando disparaba podía oír más gritos de estas cosas sufriendo. Debido a los disparos y los gritos, mis oídos terminaron jodiéndose por completo. Cuando llegué a mi camioneta, abrí la puerta, y la encendí lo más rápido que pude. Retrocedí para darme la vuelta, y casi me caía con todo y mi camioneta hacia el cañón. Comencé a acelerar para
salir por el camino, y finalmente pude ver a una de estas cosas. Esta cosa estaba agachada con sus patas delanteras en el árbol. Estaba cubierto desde sus pies hasta la cabeza, con un pelaje marrón grisáceo, y sus dedos parecían largas cuchillas filosas. Su espalda estaba encorvada, y su cara era muy flaca, como la de un tejón, pero con los ojos hundidos. Estaba moviendo la cabeza de un lado a otro, y sonaba como si estuviera hablando, pero era muy confuso, y con el sonido de mi camioneta no podía escuchar ni una mierda. Mientras conducía, hice un promedio de 50 millas por hora en un camino de tierra. No disminuí la velocidad, ni me detuve hasta que volviera a haber pavimento. Por ahora estaba tan aturdido, que tenía que parar y recuperarme. Regresé a la ciudad algo conmocionado, para serles sincero. Mi padre había sido un guía por 20 años, en las montañas de Ruby Valley. Él me preguntó que cómo me había ido en mi viaje, y a dónde había ido. Le dije que había estado en el norte de Ruby Valley, y él se quedó callado. Me preguntó que si había visto una cabaña junto a un pino que bloqueaba el camino. Le dije que sí, y se me quedó viendo fijamente a los ojos, hasta que me dijo que nunca más volviera a ese lugar. Después de eso, nunca más volvimos a tocar el tema. No he vuelto a pasar por ese lugar desde aquella vez, además de que ahora vivo al oeste de Nevada, pero en lo más profundo de mi mente, algo me dice que debo volver allí una vez más, y probablemente, algún día lo haga. Todo esto fue por allá de 2001, así que no había cámaras, ni teléfonos celulares para tener evidencia. Además de que en ese momento yo estaba muy jodido para tener mínimo una cámara digital. Si algún día vuelvo, probablemente lo haga con una cámara GoPro pegada a mi cabeza, y también con muchos camaradas armados hasta los dientes. Por último, les dejaré un dibujo de cómo es que lucían estas cosas. Oh, y antes de que se me olvide, también quería agregar que hace un tiempo intenté investigar esto hace unos pocos años, preguntándoles a algunos veteranos de esta zona, y uno de ellos me contó una historia sobre ese lugar. La historia es algo larga, así que seré breve con ella. Me dijo que durante los 40s y 50s, el cuerpo aéreo del ejército operaba desde la base de Wendover. A veces cuando había mal tiempo, un avión B-25, B-17, o un B-29, se estrellaban al norte de Ruby Valley debido a la poca visibilidad. Algunas de las personas locales, eran reclutadas para poder recuperar los cuerpos de los accidentes. Les tomaba mínimo 3 días a caballo en encontrar el lugar del accidente, y recuperar los cuerpos. Una vez en uno de estos accidentes, encontraron a todos los miembros del escuadrón puestos uno al lado de otro, y muchos de ellos tenían las extremidades amputadas, y aparentemente murieron en el accidente. Pero lo que nunca se pudieron explicar, era la forma en que todos estaban colocados, pues parecía que alguien o algo, los había acomodado de esa manera intencionalmente. Vivo en un vecindario normal, en una casa normal como cualquiera otra familia. La única y notable diferencia se encuentra detrás del patio de mi casa. En aquella porción de terreno que no nos pertenece hay una casa bastante curiosa. Esta no ha hecho más que infundirme miedo y una profunda sensación de inquietud. Se trata de una casa bastante vieja y abandonada, rodeada de un enorme pedazo de terreno en el que no crece nada. Más que maleza que muere tan pronto como florece. Al lado de esta casa hay una peculiar construcción hecha de metal que contrasta fuertemente con el vecindario. Es una especie de conventizo, pero con la diferencia de estar completamente sellada. Se puede incluso observar las ventanas y la puerta soldadas desde afuera. Por el tamaño de este lugar tenemos la teoría de que en su momento se trató de alguna granja y que el edificio fue utilizado a alojar herramientas o animales, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Cuando nos mudamos hace un par de años la casa ya estaba abandonada, además estás rodeada de una cerca metálica que en su momento estuvo electrificada, y puedo constatar que la cerca es eficiente para mantener a cualquier intruso alejado. Entonces una noche afuera de mi patio caminando alrededor de la cerca por mera curiosidad. Por alguna razón que hasta entonces era desconocida, cada vez que miraba la estructura de metal sentía una sensación. Una vibra bastante pesada, como una especie de llamado. Una atracción hacia lo desconocido. Salté la cerca, por supuesto no estaba electrificada. Caminé hacia aquella peculiar casa con miedo, pero con pasos decididos. Cuando llegué creí notar una vibración en el suelo que pronto
Me di cuenta que venía de la construcción metálica de al lado. Me acerqué más y noté como en efecto hacía un peculiar movimiento en el creí que era el viento. Pero era imposible porque esa noche no hacía viento. Puse una mano en el metal y sentí las vibraciones recorrer mi espina dorsal. Como no podía ver nada hacia el interior ya que todo estaba sellado. Coloqué mi oído sobre el metal solo y me di cuenta de que vibraciones eran en realidad gritos bastante fuertes. Era una especie de combinación infernal entre los gritos de un perro, un gato, arañazos hacia el metal, llantos y una especie de respiración pesada. Y natural de repente todo quedó en silencio. Supe inmediatamente lo que significaba. Esa cosa de alguna forma se percató de mi presencia. Tal vez fue mi olor. No lo sé. Comencé a correr. Por mi vida. Jamás quise ver hacia atrás. De nuevo detrás de mi casa. Rezo todas las noches porque quien sea que haya construido ese lugar lo haya hecho bien, de lo contrario. Estoy jodido. Un poco de historia para empezar. Trabajo como topógrafo, rastreador para un grupo local en Colorado y Wyoming. Mi trabajo consiste en inspeccionar áreas y mapear senderos comunes de animales y lugares populares para que las manadas se reúnan para cazar y con fines ecológicos. Cuando estoy fuera, suelo viajar en un vehículo todoterreno hasta que encuentro un sendero de animales, que luego mapeo a pie. Cuando voy a recorrer largas distancias, me detengo en puestos de avanzada que se han establecido a lo largo del sendero para reabastecerme y descansar durante la noche, o ir allí en caso de condiciones meteorológicas peligrosas. He visto algunas cosas que me han hecho cuestionar lo que hay ahí fuera, como ciervos mutilados, alces machos partidos por la mitad, agujeros cavados en el cuerpo fresco de los animales desde adentro hacia afuera. Ver cosas como esta es inquietante. Por lo general, las desestimé como una especie de parásito desagradable o ataque de oso. Lo que me hizo preguntarme si me enfrentaba a algo mucho más grande no sucedió hasta hace poco, mientras estaba cerca de la frontera entre Wyoming y Colorado. Puestos de avanzada en la primera semana de diciembre. Para empezar, estaba nevando bastante levemente, en realidad como si fuera una nevada intermitente. Los pinos impidieron que la mayor parte de la nieve cayera sobre mí mientras caminaba de regreso a mi vehículo todoterreno. Mientras nevaba levemente, la capa en el suelo tenía al menos un pie de profundidad fuera del sendero, lo que hacía bastante difícil moverse o estar en silencio mientras avanzaba lentamente por él. Me subí al vehículo todoterreno y conduje aproximadamente media milla por el sendero, casi cruzando hacia Wyoming, cuando noté otro sendero que parecía recién hecho. Cuando me bajé del vehículo todoterreno, noté algunas pequeñas gotas de sangre en la nieve que bajaban por el sendero, con lo que parecían huellas de oso con algo arrastrándose detrás de ellas. Tomé mi arma del soporte del vehículo todoterreno y la colgué sobre mi hombro. El sendero parecía reciente, pero las huellas y la sangre comenzaban a cubrirse con una capa de nieve. Mientras caminaba por el sendero, noté algo extraño en medio de las huellas de oso. Parecía casi un pie humano, pero más bien alargado y delgado, con solo 4 dedos en la punta. Las huellas se retorcían dentro de las huellas de oso, casi como si el pie del animal girara un poco al salir de la huella de oso. Continué mientras miraba de vez en cuando la huella y, efectivamente, las huellas todavía estaban allí. Cuando llegué al final en un gran claro, dejé de seguir las huellas de oso. Algo acerca de estar en ese gran claro con un animal desconocido me estaba poniendo incómodo. Lo mapeé y puse una línea roja sobre él, indicando un área de alta depredación. En el camino de regreso, noté algo extraño en mis propias huellas de botas. Ahora, soy un tipo bastante grande, de 62 años con una bota tamaño 13, pero lo que sea que haya dejado las huellas, tenía una huella significativamente más grande que la mía. Pero esa no es la peor parte. Lo que fuera que había sido, había seguido las huellas de mis botas y se dirigía en la misma dirección en la que yo iba. Lo que fuera que había sido, se había escabullido detrás de mí y se dirigía hacia mi vehículo todoterreno. Me puse la navaja al hombro y puse una bala en la recámara.
Caminé de regreso, mirando hacia abajo de vez en cuando para ver si las huellas retorcidas todavía estaban en las mías. Cuando regresé a mi vehículo todoterreno, noté que las huellas rodeaban mi vehículo y se detuvieron detrás de él y se arrastraron un poco. Entonces noté que mi lata de gasolina había desaparecido y que esa cosa había dejado un rastro de gasolina en el camino desde donde había venido. Me subí a mi vehículo todoterreno para ir en la dirección opuesta, con la esperanza de distanciarme de lo que fuera que me había robado el combustible. Después de cruzar a Wyoming, noté que todo estaba bastante tranquilo. Seguía nevando, pero los copos casi parecían estar suspendidos en el aire. No caían, pero tampoco estaban estáticos. No podía escuchar nada. Cuando apagué mi vehículo todoterreno, no había animales, ni nevada, ni siquiera mi propia respiración. Era casi como si algo hubiera detenido todo sonido. Encontré otro sendero de casa, esta vez a unos cientos de metros del sendero. Me bajé del caballo y caminé hacia el claro entre los árboles, con nieve prístina cubriendo el terreno rocoso a mi alrededor. A lo largo del sendero, veía atisbos de sombras. No sombras, no. Solo una. Avanzando por el sendero conmigo. Lo atribuí a la falta de sueño que me hacía ver cosas. En el camino de regreso, sentí un escalofrío en la columna. En mis propias huellas de botas estaban las mismas huellas que vi en el último sendero. Las mismas huellas retorcidas como humanas, pero esta vez, algo estaba tocando el suelo frente a ellos. Un golpe aquí y allá. Casi como si lo que fuera que eso fuera me estuviera siguiendo por mi olor. Vi movimiento con el rabillo del ojo. Busqué mi arma y me di una patada por haber dejado el rifle en el vehículo todoterreno. Escuché una respiración entrecortada desde mi izquierda. Como si le hubieras dado un colapso pulmonar a un ciervo. Saqué el arma y disparé hacia los árboles. Le di a un álamo y le abrí un agujero en su pequeño cuerpo. No vi nada. Ningún movimiento, ni nevada, ni ningún animal. Empecé a tener la misma sensación que tenía desde el claro y corrí de regreso a mi vehículo todoterreno. Lo que sea que me había estado siguiendo, me ganó. Seguí las huellas alrededor de mi vehículo todoterreno como la última vez y me detuve para ver qué se llevaba a continuación. Me llevé mi rifle. Un rifle grande que requeriría algo muy grande para llevarlo en la boca, o algo con manos y la fuerza para llevarlo. Miré las huellas un poco más de cerca y encontré algo que siempre había pasado por alto. Dentro de las huellas, justo donde terminaba la curva. Noté 4 apéndices muy largos que se asomaban a través de la nieve retorcida. Parecía una pata de mono, pero más larga y más parecida a una mano, pero no lo suficientemente silenciosa como para ser humana. Subí y pisé el acelerador. Giré un poco hasta que gané tracción y me fui disparando por la carretera. Tenía muy poco combustible para volver a una carretera principal donde pudiera obtener ayuda y me vi obligado a ir a mi próximo puesto de avanzada. Cuando llegué, la pequeña estructura tipo cabaña barrachosa parecía tan reconfortante y protectora que casi me caigo. Tenía combustible para el quad, un lugar seguro para dormir y una radio para pedir ayuda. El sol se estaba poniendo y estaba encendiendo la estufa después de encender el generador cuando mi radio crepitó y cobró vida. Salté cuando escuché el silbido estático. Corrí hacia la radio y solicité una evacuación o un equipo adicional para una escolta segura. Cuando me preguntaron por qué, mentí y dije que me estaba persiguiendo un oso y que había perdido mi rifle en el camino. La voz del otro lado se burló, pero obedecí. Mi equipo estaría allí mañana. Cuando colgué la radio y comencé a ponerme cómodo y seguro, escuché un fuerte golpe en mi puerta. Me congelé en mi cama. Sin saber qué hacer, finalmente me levanté después de debatir si esconderme o no. No soy un cobarde, pensé. Agarré mi arma y caminé hacia la puerta. Miré por la pequeña ventana para ver si había alguien o algo allí afuera. Todo lo que vi fue oscuridad, estúpidamente. Abrí la puerta y grité, si no te vas, te voy a matar. Tomaste una de mis armas, pero todavía tengo la otra. No hubo respuesta. Miré mi puerta para ver que la había golpeado y solo vi los restos de una bola de nieve. Una maldita bola de nieve. Esperé para ver si podía ver algún movimiento, cuando otra bola de nieve salió volando de la oscuridad hacia mi izquierda y golpeó mi hombro. Será mejor que corras o te voy a matar, maldita sea. Grité mientras cerraba la puerta de golpe y salía corriendo para enfrentar a quienquiera que hubiera lanzado la bola de nieve. Corrí hacia el lugar de donde había salido la bola.
Busqué huellas o señales de movimiento y vi algo en la oscuridad que parecía un hombre que se había caído y estaba apresurándose en el suelo para levantarse, haciendo ese ruido áspero de respiración. Me detuve y apunté, pero vi que lo que fuera que estaba frente a mí había seguido corriendo a 4 patas a una velocidad alarmante. Más rápido de lo que yo podía correr. Muy bien X, nunca he tenido una experiencia paranormal o algo así antes. Pero hay una primera vez para todo, y sé que a todos ustedes les encantan este tipo de cosas. Recientemente me he metido en este tipo de cosas, pero no los voy a aburrir con los detalles. Solo necesito sacar esto. Me he encerrado en mi habitación, escribí algunas notas, e intentaré ponerlas en green text para ustedes. Así que, aquí está la mía. Ser yo. Tengo 19 años y vivo en el norte de Inglaterra. Viendo programas de naturaleza en YouTube. Me doy cuenta de que son las 9 de la noche. El perro tiene que salir a pasear antes de las 10 de la noche. Todavía hay sol porque es verano. Le digo a mi cachorro de 2 años que vamos a dar un paseo. El cachorro corre emocionado por la habitación. Le pongo la correa. Cierro la casa y salgo. Llevo jeans, tenis y camiseta. Sin armas, sin linterna, sin nada. Solo yo y el perro emocionado. Comienzo a caminar hacia un trayecto de forma circular. La foto te dará una idea, azul es la ruta para pasear al perro, naranja es el camino de grava rocosa, mi casa está al lado. La foto no se parece en nada, pero es el mapa más cercano que he encontrado. Disfrutar del paseo con música mientras el perro olfatea los arbustos por el camino. Caminar por la ruta circular. Disfrutando del paseo, el perro parece molesto y se detiene constantemente. ¿Es un perro rescatado? Por lo que hace cosas como esta. El perro tiene una vida mejor con nosotros ahora. El camino está bien iluminado, hay sol. Sigo caminando, escuchando Metallica en los auriculares. El perro empieza a tirar de la correa. Ver por qué, nos encontramos con 2 conejos muertos. Ambos enteros, aunque ensangrentados, así que probablemente fue un zorro, tienen marcas de mordiscos. El perro quiere comerse los conejos. Tiro del perro. Seguimos caminando. Grillos y... Ahora es cuando las cosas empiezan a ponerse jodidamente raras. Sigo caminando. El cielo ha pasado de azul oscuro a gris. Seguir caminando en la oscuridad. Aún sabiendo dónde está el camino. El perro se detiene. Intento tirar del perro, pero el perro no se mueve. El perro hace todo lo posible para no avanzar. Me paro y me inclino para acariciarlo. Mi perro se me queda mirando. Con los ojos muy abiertos, temblando, mirándome fijamente. Acaricio y consuelo a mi asustado perro. Oigo el sonido de un coche subiendo por el camino a lo lejos. La gente conduce por aquí todo el tiempo, no pasa nada. Seguir caminando en dirección hacia el coche. El perro no se mueve. El sonido de los neumáticos sobre la grava se acerca cada vez más. El perro se niega a ir hacia el coche. Está oscureciendo. El olor empieza a llegar a mí. El olor a carne podrida empieza a pasar a mi alrededor. Sé lo que significa. Sé lo que significa ese maldito olor. He navegado lo suficiente como para saber lo que significa. El perro sigue mirando, temblando, asustado. Estoy confundido. El olor es cada vez más fuerte. El coche hace más ruido. Decido no quedarme en el camino. Busco un punto débil en los arbustos que hay a ambos lados del camino. Sí, este camino está rodeado de arbustos. Me dirijo hacia los arbustos, sujetando al perro. Ahora me estoy abriendo paso entre los arbustos. Llego hasta el fondo y me siento en la oscuridad. Si es un coche, esperaré a que se vaya. No importa lo que sea, esperaré. El olor es rancio, el perro debe estar odiándolo. Sonido de coche lento que se acerca. No hay motor, solo el sonido de la grava crujiendo. Sea lo que sea, está a menos de 5 metros ahora. El olor es horrible, me tapo la boca. Está por pasar delante de mí. Había respiración, y como pasos rechonchos, y un sonido de arrastre muy fuerte, como neumáticos sobre grava. Eso definitivamente no es un coche. La cosa que está respirando y arrastrando los neumáticos está a punto de pasar. Mi perro está temblando en este momento. Abrazo a mi perro y espero. Mi perro y yo estamos tan quietos como malditas tumbas. La respiración está más cerca, como a menos de 1,5 metros. Abrazo a mi perro tembloroso y espero a que esa cosa pase. Voy a dejar que pase.
Esta cosa repugnante está grabada a fuego en mi cerebro, intentaré describirla. Piel gris, carne roja podrida asomándose en ciertos lugares. Pelo largo y negro. La cabeza como la de un caballo hambriento. 4 extremidades, las 2 delanteras están bien y funcionan como muñones, pero las 2 traseras se arrastran. Esta jodida criatura humana caballo morsa solo tiene 2 extremidades funcionales. Por eso pensé que era un coche, arrastraba las piernas. Va más despacio que antes. El olor es jodidamente horrible, no puedo imaginar cómo se habrá sentido mi perro. Afortunadamente pasa de largo, respirando y gorgoteando mientras seguía su camino. Esperé allí 10 minutos, lo comprobé con el móvil, pero me parecieron siglos. Empezaba a hacerse de noche. Me levanto, pongo a mi perro en el suelo y empezamos a caminar. Tengo que ir en dirección contraria al monstruo, rápido y en silencio. El perro está nervioso, pero camina a mi lado, manteniéndose muy cerca, chocando conmigo. Sigo caminando, sin mirar a mi alrededor, solo oyendo en la oscuridad. Espera un segundo. El sonido de los neumáticos se acerca. Como si fuera lo que fuera, empezaba a venir con fuerza, hacia nosotros. Esa maldita cosa lo sabía. Lo putas sabía. El perro empezó a aullar y a correr por el camino, tirándome de la correa. La cosa venía rápido, y los dos salimos corriendo lejos. Y la respiración fue el primer ruido en llegar a mis oídos, después de que empezara el arrastre de piernas. Este maldito caballo morsa zombie se acercaba, más rápido de lo que yo corría. Puedo oír sus muñones y sus patas traseras arrastrándose antes de oír su respiración. Viene por mí, maldición. El gorgoteo y la respiración son muy rápidos. Aquí es donde cometí el mayor error. Reduzco un poco la velocidad ya que yo y mi perro estábamos en una recta y miré por encima de mi hombro. Tenía unos enormes ojos blancos como perlas. Imagina un caballo, pero sus ojos son más grandes que pelotas de tenis, y apuntan hacia adelante en vez de hacia los lados. Esta babeante, asquerosa y jodida morsa viene directo hacia mí. Esta cosa es rápida, musculosa y me está alcanzando. Mi pobre perro empieza a chillar, mi perro no sabe si quedarse conmigo, o escaparse llevándose la correa con él. La cosa está respirando, como si estuviera emocionada. Respira alegremente como un niño feliz, excepto que es un maldito desastre. Sus ojos son blancos, con puntos negros en el centro, casi como si brillaran. Sabes cuando te está mirando fijamente. Necesitaba salir de este camino, esconderme o lo que sea. Tal vez pueda huir de él si subo por el camino rocoso, grava grande y rocas irregulares, que es el camino naranja que atraviesa el camino circular en el mapa. Esta cosa está a 6 metros detrás de mí y va ganando terreno, empiezo a perder el aliento. Mi perro pasa corriendo junto a la desviación del camino rocoso. Agarro la correa del perro, tirando del pobre cachorro por el camino rocoso conmigo. El perro es más rápido que yo, recupera el equilibrio y me adelanta en menos de 20 segundos. No me di la vuelta, pero sabía que esa cosa nos seguía. Giró hacia el camino rocoso y comenzó a perseguirnos. Con las rocas irregulares, tendría problemas aquí. Una vez que llegó al camino de rocas irregulares, esta cosa empezó a chillar. Era como varias capas de un grito humano. Como varias personas gritando al mismo tiempo. Mirar por encima de mi hombro, está luchando ahora. Grandes y malditos ojos brillantes. Empezaba a frenar y a chillar como si le doliera. El perro en este punto está metros por delante de mí y me está jalando. Lo estábamos dejando atrás. La respiración se alejaba y yo seguía corriendo lo mejor que podía. La siguiente parte fue bastante tranquila. Nos limitamos a correr, y la cosa gritaba detrás de mí, mientras intentaba arrastrarse por el camino rocoso. Lo logramos, carajo. Seguíamos en la ruta circular. El perro y yo trotamos hacia la salida más cercana, que como habíamos vuelto a pasar, era la que llevaba a mi casa.